Japón, una tierra de contrastes deslumbrantes, donde la tecnología futurista coexiste con tradiciones ancestrales, pero bajo la superficie de sus bulliciosas ciudades y la serena belleza de sus templos, late el corazón de uno de los folclores más ricos y aterradores del mundo. Aquí, cada susurro del viento en un bosque de bambú, cada reflejo en un espejo antiguo, cada rincón oscuro de una casa vieja, puede ser el hogar de algo o de alguien. Las creencias sintoístas y budistas han tejido un tapiz espiritual donde los dioses, kami, y los fantasmas, yurei, son una parte tangible de la realidad, donde la línea entre lo humano y lo no humano es tan fina como el papel de arroz. El folclore japonés nos enseña que las emociones humanas, los celos, la venganza, el amor no correspondido, pueden trascender la muerte y moldear la misma realidad, creando leyendas que perduran por siglos. Hoy, en Folclore Macabro, viajaremos más allá de los cuentos populares. Nos adentraremos en tres leyendas que durante generaciones han causado terror en su población. Pero antes de eso, si eres de los que encuentra belleza en el misterio y placer en el escalofrío, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es el fuego que mantiene vivas estas historias. Dale me gusta a este video, compártelo y comenta si alguna vez has sentido una presencia a tus espaldas en la noche. ¿Estás listo para enfrentar lo que se esconde en la niebla? En el panteón de los horrores japoneses, pocas figuras son tan inmediatamente reconocibles y visceralmente aterradoras como Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Su imagen, una máscara quirúrgica, un pañuelo y detrás la promesa de una sonrisa cortada de oreja a oreja, se ha grabado a fuego en la psique colectiva. No obstante, detrás de esta figura se esconde una historia de belleza profanada, de celos mortales y de una venganza tan profunda que trascendió la muerte, atrapando su espíritu en un ciclo eterno de preguntas siniestras y respuestas sangrientas. El origen de Kuchisake Onna se hunde en las brumas del tiempo, en los períodos Heian o Edo, donde la leyenda se mezcla con la historia. La narrativa más aceptada la pinta como una mujer de una belleza tan extraordinaria que era considerada la más hermosa de la región. Esta belleza, sin embargo, estaba emparejada con una vanidad insoportable. Era la esposa de un samurái de alto rango, un hombre poseído por unos celos tan feroces como el acero de su katana. Algunas versiones sugieren que su marido descubrió su infidelidad, otras que simplemente no podía soportar que la admiración que ella despertaba en otros hombres no fuera únicamente para él. El desenlace fue siempre el mismo y nunca fue rápido. No fue un asesinato limpio, fue un castigo diseñado para durar eternamente. En un arrebato de rabia, la sujetó y con su espada, o quizás con una daga, le cortó la boca de oreja a oreja, creando una horrible y permanente sonrisa que destrozó para siempre su rostro perfecto. Se dice que le escupió mientras ella yacía bañada en su propia sangre. ¿Quién te encontrará hermosa ahora? Desde ese momento, su espíritu, un yurei atormentado y lleno de rencor, vaga. Ya no es la mujer vanidosa, sino una criatura que carga con la prueba física de su tragedia. Usa un tapabocas o un pañuelo para ocultar su herida y porta unas largas y afiladas tijeras, el instrumento de su mutilación en algunas versiones o la herramienta de su venganza en otras. Su existencia es un eco infinito de aquella pregunta que le cambió la vida, pero ahora ella es quien interroga. Sin embargo, la leyenda permaneció relativamente contenida en el folclore regional hasta que, a finales de la década de 1970, explotó en la conciencia nacional de Japón con la fuerza de una pesadilla colectiva. Comenzó en la prefectura de Gifu en 1979,
como un rumor entre niños. Pero este rumor no se desvaneció. Se propagó como un virus psicológico, cruzando prefecturas a una velocidad alarmante hasta convertirse en un pánico nacional que paralizó escuelas y comunidades. Los reportes eran escalofriantemente consistentes. Niños de primaria y secundaria llegaban a casa con los rostros pálidos, contando encuentros en caminos solitarios, cerca de sus escuelas o en parques al anochecer. La descripción era siempre la misma: una mujer alta y esbelta, vestida con un abrigo largo y elegante, a menudo beige o gris, y el rostro cubierto por una máscara o un pañuelo, y a veces gafas de sol. Se acercaba a un niño que caminaba solo, y con una voz que podía ser sorprendentemente suave y melodiosa, le hacía la pregunta que se convertiría en el núcleo del terror: ¿soy bonita? Si el niño, por cortesía, miedo o confusión, respondía que sí, el horror daba su siguiente paso. La mujer bajaba lentamente su máscara o pañuelo, y allí, donde debería estar una boca, se revelaba la herida. Una enorme abertura que se extendía más allá de los límites de su rostro. Una sonrisa forzada y grotesca que mostraba los dientes, las gengivas y el oscuro vacío detrás de ellos. Entonces, con la voz ahora distorsionada por la herida y cargada de una locura renacida, repetía la pregunta: ¿y ahora? ¿Soy bonita? Las opciones que seguían eran un callejón sin salida. Si la víctima, aterrada, volvía a afirmar su belleza, Kuchisakyeona pronunciaba las palabras que sellaban el destino: ahora serás como yo. Acto seguido, sacaba sus tijeras y procedía a cortar la boca del niño, replicando su propia mutilación. Y si el niño gritaba que no era bonita, ella, enfurecida por el insulto, lo asesinaba en el acto de la manera más violenta. El pánico fue tan real que las escuelas emitieron comunicados oficiales advirtiendo a los estudiantes. Los profesores hablaban del tema en clase. La policía aumentó las patrullas en las horas de salida. Los padres, aterrorizados, recogían a sus hijos en masa, negándose a dejarlos caminar solos. Los medios de comunicación, que inicialmente trataron el asunto como una curiosidad, se vieron inundados por tantos reportes de avistamientos, no solo de niños, sino también de adultos, que tuvieron que cubrir la historia como un fenómeno social. Se formaron grupos de vigilancia vecinal. Fue una histeria colectiva tangible, un miedo que se podía palpar en el aire. ¿Fue solo una leyenda urbana alimentada por la sugestión? ¿O hubo algo más? ¿Una energía psíquica? ¿Un agregado de miedo y dolor que tomó forma y se paseó por los suburbios japoneses, encarnando el cuento que todos temían? No obstante, a pesar de que la euforia sobre los constantes reportes de apariciones de Kuchisakyeona disminuyeron con el tiempo, estos nunca cesaron. Su presencia es un virus que puede incubarse en cualquier lugar de soledad y desesperanza, como descubrió un joven llamado Kenji, cuya mentalidad urbana y escéptica no pudo protegerlo de la realidad del folclore. Kenji era un shakaijin, un asalariado de Tokio, nacido y criado en el constante zumbido de Shibuya y Shinjuku. Para él, la ciudad era un organismo vivo de luces de neón, multitudes anónimas y respuestas lógicas para todo. El concepto de ver o escuchar cosas que no deberían existir le era completamente ajeno. Un proyecto laboral lo llevó a una pequeña ciudad en las montañas de la prefectura de Nagano, un lugar donde las noches eran negras como el carbón, y el silencio era tan profundo que casi tenía peso. En su segunda noche allí, entró en un konbini local, una tienda de conveniencia japonesa que abre las 24 horas del día y ofrece una amplia variedad de productos, para comprar una cerveza. El anciano, dueño del establecimiento, al notar que era un frustrado, le miró con una curiosidad teñida de preocupación. Mientras le daba el cambio, el hombre le dijo
con una seriedad que a Kenji le pareció exagerada y pintoresca: «Oye, joven, si caminas de noche por la calle que bordea el río, la que va hacia el santuario viejo, ten cuidado. Si ves a una mujer alta con un pañuelo en la cara, no te detengas, ni siquiera mires a sus ojos, y bajo ninguna circunstancia le hables. Hace frío, la calle está siempre vacía, es cuando a ella más le gusta pasear». Kenji asintió con una sonrisa educada. Una leyenda local, pensó, sintiendo una leve condescendencia. Agradeció el consejo y lo archivó en su mente como una anécdota curiosa, un resto del Japón supersticioso que su Tokio moderno había dejado atrás. 2 noches después, trabajando hasta tarde en su alojamiento temporal, Kenji se encontró caminando de regreso precisamente por esa calle. El aire era gélido, cortante. La luna, velada por nubes fantasmales, proyectaba una luz difusa y enfermiza. No se escuchaba nada excepto el crujir de sus propios pasos sobre la gravilla y el susurro del viento entre los cedros. Y entonces la vio. En el folclore japonés, los espíritus no solo acechan en bosques y caminos solitarios, también habitan los lugares que una vez fueron de alegría y comunidad, transformándolos en escenarios de terror. Tal es el caso de Hanako-san, quizás la leyenda escolar más famosa y siniestra de todo Japón. Un espectro que convierte el espacio más íntimo y vulnerable de cualquier escuela, los baños, en una cámara de horrores. El mito de Hanako-san es sencillo en su estructura, pero no por eso menos aterrador. Se dice que es el espíritu de una niña que frecuenta los baños de las escuelas, casi siempre en el 3er piso y casi siempre en el 3er cubículo del baño de mujeres. Esta especificidad numérica no es casual. En la numerología y el folclore japonés, el número 3 posee ciertas connotaciones espirituales, a menudo asociado con un equilibrio precario que puede romperse fácilmente. Las versiones sobre su origen son varias, todas impregnadas de una tragedia profunda. La más difundida cuenta que fue una niña que se escondió en los baños durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, falleciendo allí sola y aterrada, olvidada por todos. Otra versión, más siniestra y moderna, relata que era una escolar que sufría de un acoso sistemático y brutal por parte de sus compañeros, y que, en un acto de desesperación final, se quitó la vida en ese mismo cubículo, encontrando en la fría soledad de los azulejos su último refugio. La versión más visceral y escalofriante sugiere que fue brutalmente atacada por un intruso o por un adulto en quien debía confiar, dentro del baño de la escuela, un lugar que debería ser seguro. El ritual de invocación se ha transmitido de generación en generación de estudiantes japoneses como un macabro rito de paso, un juego de valentía que oculta un peligro real. La mecánica es siempre la misma. El valiente, o el insensato, debe acudir al baño del 3er piso, detenerse frente a la puerta del 3er cubículo, golpear 3 veces con los nudillos y preguntar: «¿Hanako-san? ¿Estás ahí?». Si el silencio responde, el alivio es inmediato. Pero si, desde el otro lado de la delgada puerta de madera o de metal, una voz de niña, fría, lejana y como surgida de un pozo sin fondo responde: «Sí, estoy aquí», entonces el invocador se encuentra en una encrucijada mortal. La tradición dicta que debe abrir la puerta. Lo que aguarda al otro lado varía según el relato, pero siempre es el material de las pesadillas más puras. Algunos testimonios, supuestamente de sobrevivientes, describen a una niña con un vestido rojo o una falda roja, con el característico corte de pelo de las escolares de antaño, un rostro de una palidez cadavérica y unos ojos tan vacíos y oscuros que parecen absorber la luz. Otros relatos, más aterradores aún, hablan de una entidad que no se ve, pero se siente.
unas manos frías y de una fuerza sobrenatural que emergen de la oscuridad del cubículo para agarrar al invocador y arrastrarlo hacia el interior del inodoro, hacia una dimensión de agua helada y oscuridad perpetua de la que no se regresa. Se rumorea que Hanako-san, en un giro perverso, puede conceder deseos a quien la invoque, pero el precio siempre es terrible, una pieza del alma o un ser querido a cambio. La consecuencia más común y temida es simplemente la desaparición. Las crónicas de periódicos locales a lo largo de las décadas han registrado casos de estudiantes, casi siempre niñas, que desaparecieron sin dejar rastro en las escuelas, a menudo luego de que circularan rumores de que alguien había jugado a invocar a Hanako-san. Estas desapariciones alimentan la idea de que no se trata de un simple cuento para asustar niños, sino de un peligro tangible, un vacío que espera en el lugar más inesperado. Fue esta leyenda, cargada de tanto peso cultural y terror acumulado, la que una noche de pijamada en un tranquilo suburbio de la Ciudad de México trascendió su origen y se materializó con una violencia silenciosa que marcaría para siempre a 4 jóvenes. Sofía, una chica de 16 años, había regresado recientemente a México después de pasar un año viviendo en Kobe, Japón, debido a una reubicación laboral de su padre. A diferencia de una turista, Sofía se había sumergido en la cultura. Asistió a una escuela local, hizo amigos y, como cualquier adolescente curiosa, absorbió las leyendas urbanas que los chicos se contaban en los pasillos y durante el receso. De regreso en su país, en una típica pijamada con sus 3 mejores amigas, Valeria, Daniela y Camila, la conversación, como suele suceder, derivó de temas frívolos hacia lo paranormal. Fue entonces cuando Sofía introdujo la leyenda de Hanako-san. Les describió con lujo de detalle el escenario: el baño solitario del 3er piso, el eco de los pasos en el corredor vacío, la puerta del 3er cubículo. Les narró las trágicas historias de su origen, haciendo énfasis en la versión de la niña acosada, lo que resonó con la sensibilidad adolescente de sus amigas. Para darle un peso de realidad a su relato, Sofía mencionó un caso específico que había circulado por su escuela en Kobe, ocurrido supuestamente en los años 90 en un colegio de la prefectura de Saitama. Una estudiante de primer año de secundaria, dijo Sofía, fue reportada como desaparecida después de clases. La única pista fue su mochila, que fue encontrada tirada en el suelo justo frente a la puerta del 3er cubículo del baño del 3er piso. La policía no encontró explicación, pero el rumor entre los alumnos fue inmediato y unánime. Alguien, tal vez la propia víctima, había jugado a invocar a Hanako-san y el espíritu había cobrado su precio. Mientras Daniela y Camila escuchaban con los ojos muy abiertos, Valeria sonrió. Era una oportunidad perfecta para hacer más interesante la pijamada, confesó después, así que lanzó un desafío directo. Propuso invocar al espíritu allí mismo, en la casa de Sofía, argumentando que si el ritual era tan sencillo, no había razón para no intentarlo y comprobar si era una farsa. Sofía se sintió incómoda. Una sombra de genuina preocupación cruzó su rostro. Intentó explicar que no se trataba de un juego, que esas cosas no se provocaban. Pero, debido a la insistencia de Valeria, decidió compartirlas la mecánica del ritual, enfatizando que, si bien se requería idealmente un baño escolar, algunas versiones modernas sugerían que cualquier baño solitario con una hilera de 3 cubículos podía funcionar como un canal, un punto débil en la realidad. Por lo que, al hacerlo en su casa, lo más probable es que la invocación no tuviera efecto. Valeria, sin embargo, quiso intentarlo. Así que se dirigió al baño de la habitación de Sofía con Daniela y Camila pisándole los talones. Sofía les recordó que en el ritual debían tocar la puerta del baño, no tenía que meterse,
Así lo hizo Valeria. Tocó 3 veces y preguntó con Hanako-san. Después de un rato de silencio, Valeria abrió la puerta del baño y no encontró nada paranormal. Otra leyenda que resultaba ser mentira, como María la Sangrienta, expresó. La decepción notable en su rostro. La velada continuó con películas de comedia y conversaciones intrascendentes, y la leyenda japonesa fue enterrada bajo capas de normalidad y ruido. Horas después, pasadas las 2 de la mañana, el cansancio colectivo las venció. Decidieron finalmente irse a dormir. Apagaron las luces, sumiendo la amplia habitación en una penumbra azulada, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las persianas semiabiertas. Un silencio cómodo, cargado de sueño, se instaló entre ellas mientras se acomodaban en sus colchonetas y en la cama. Fue en ese preciso momento, en el limbo entre la vigilia y el sueño, cuando la normalidad se hizo trizas. Camina, que yacía mirando hacia la esquina más alejada de la habitación, cerca de la puerta del armario empotrado, sintió un escalofrío repentino. Su cerebro tardó un instante en procesar lo que sus ojos veían. Ahí, de pie e inmóvil, había una figura baja, la silueta de una chica. Llevaba lo que parecía un vestido o una falda plisada de un color tan oscuro que casi se fundía con las sombras, pero que, en retrospectiva, todas jurarían que tenía un tinte rojo oscuro. Su cabello era lacio y le cubría parcialmente el rostro, pero la palidez de su piel, una blancura fantasmal y luminescente, era inconfundible incluso en la oscuridad. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, observando. Un grito se escapó de los labios de Camila, seguido de un coro de gritos agudos y llenos de un pánico visceral que desgarró la paz de la casa. Daniela comenzó a llorar de manera incontenible, enterrando su rostro en la almohada en un intento inútil de bloquear la realidad. Valeria estaba paralizada. Su rostro era una máscara de incredulidad aterrorizada. Sofía, con el corazón martillándole el pecho, sintió un terror terrible al ver cómo el relato que había contado horas antes se materializaba en su propia habitación. Instintivamente comenzó a rezar en voz alta, un Padre Nuestro entrecortado por los sollozos y el temblor incontrolable de su cuerpo. Los gritos desesperados fueron lo suficientemente fuertes para despertar a la madre de Sofía. Alarmada por el sonido de un terror tan genuino, encendió la luz del pasillo y abrió la puerta de la habitación de su hija. Al inundar el cuarto con luz artificial, la esquina donde se había erguido la figura quedó expuesta, vacía. No había nada, solo la sombra alargada de una percha y una chaqueta colgada en la puerta del armario. Pero el estado de las 4 chicas era prueba suficiente de que algo terrible había ocurrido. Temblaban de manera incontrolable, abrazadas las unas a las otras, con el rostro empapado en lágrimas y los ojos desencajados por un miedo que iba más allá de cualquier pesadilla. La mamá de Sofía, con el corazón encogido, se acercó preocupada a las chicas. Entre sollozos y palabras entrecortadas, Sofía logró explicar lo sucedido. Le habló de Hanako-san, del desafío de Valeria, de la invocación en el baño y, finalmente, de la figura espectral que las 4, de manera independiente y simultánea, habían visto con total claridad en la esquina de la habitación. Eso llevó a que se ganaran una reprimenda, aunque solo por enojo, sino por una preocupación. Les dijo que no se jugaba con esas cosas, que no se tentaba a la oscuridad, porque a veces la oscuridad respondía. Sin embargo, el regaño pronto dio paso al instinto protector. Reconociendo el trauma real en los ojos de las jóvenes, tomó una decisión práctica. Salió de la habitación y regresó con su Biblia. La abrió por el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta, y la colocó abierta sobre la mesita de noche en el centro de la habitación como un bastión simbólico contra lo que fuera que hubieran perturbado. Luego se sentó con ellas, encendió todas las luces y montó guardia, hablándoles con voz calmada hasta que, exhaustas por la descarga de adrenalina y el llanto, una a una cayeron en un sueño agitado.
A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era pesada y sombría. Las chicas se movían en silencio, con la cabeza gacha durante el desayuno. Valeria en particular parecía una persona distinta. Su actitud desafiante había sido reemplazada por una reflexión silenciosa y perturbada. Antes de que sus amigas se marcharan, Sofía las reunió y les habló con una seriedad que trascendía su edad. Les dijo que, intencionalmente o no, habían cruzado una línea. Al ritualizar la invocación, aunque fuera en broma, y al enfocar su energía colectiva en el miedo y la curiosidad, habían creado una rendija, una apertura por la cual algo había logrado asomarse. Les hizo prometer que nunca más, bajo ninguna circunstancia, volverían a jugar con lo desconocido. La lección estaba grabada a fuego. Nunca se tienta a la oscuridad, porque la oscuridad, a diferencia de ellos, nunca está jugando. A pesar de que, en el idioma español, el nombre teque-teque puede restarle impacto a esta leyenda japonesa, se trata de una onomatopeya del sonido que emite esta entidad, el cual debe arrastrar su torso mutilado por el frío asfalto de la noche japonesa. El origen de teque-teque, como el de muchos yurei, está manchado de tragedia y violencia. La versión más extendida nos lleva a las décadas de 1950 o 1960 a una joven estudiante llamada Kachima Reiko. La historia cuenta que Kachima, una chica quizás víctima de un bullying despiadado o de una profunda tristeza, se encontraba en un puente peatonal sobre las vías del tren. Allí sufrió un fatal accidente. Algunas versiones sugieren que fue empujada por sus acosadores, otras que ella misma, consumida por la desesperación, se arrojó a las vías justo cuando un tren pasaba. El resultado fue tan espantoso como definitivo. El tren la cortó limpiamente por la cintura, y su espíritu, impregnado de un rencor y un dolor inconsolables, no pudo descansar. Se rehúsa a aceptar su estado mutilado y vaga eternamente, arrastrando la mitad superior de su cuerpo con la fuerza de sus brazos, buscando no solo venganza, sino encontrar la mitad inferior que perdió. Se dice que, si teque-teque te alcanza, te cortará por la mitad con una guadaña que lleva consigo o con sus propias uñas afiladas como cuchillas, para que experimentes la misma agonía y deformidad que ella padece por la eternidad. Su método es tan sencillo como efectivo. Acecha en lugares asociados con su muerte: puentes peatonales, pasos a desnivel, estaciones de tren solitarias y carreteras vacías al caer la noche. Se aparece ante sus víctimas, a menudo estudiantes que regresan a casa tarde o adultos que terminaron una larga jornada laboral. Su presencia va precedida por ese sonido inconfundible: teque, teque, teque. El ruido de su torso siendo impulsado y golpeando el suelo. Si la víctima huye, teque-teque puede moverse a una velocidad sobrenatural, mucho más rápida que un humano corriendo, persiguiendo a su presa con una determinación infernal. Se rumorea que la única forma de escapar es llegar a terreno sagrado, como un templo o un santuario, o encerrarse en un lugar seguro antes de que ella te alcance. Pero su leyenda advierte: si tropiezas y caes durante la huida, tu destino está sellado. Durante décadas, teque-teque fue un cuento para asustar a los niños y hacer que los adolescentes regresaran a casa antes del anochecer. Pero en la era digital, las leyendas encuentran nuevas formas de respirar y aterrar. En el año 2018, la plataforma Twitter, Japón, fue el escenario de un relato que sacudió a la comunidad de usuarios y revitalizó el mito de teque-teque con una fuerza aterradora.
Todo comenzó con un hilo de tweets de un usuario llamado Cairo, un joven de 25 años que vivía y trabajaba en Osaka. Su relato, publicado alrededor de las 3 a.m. de un martes, detallaba una experiencia que, según sus propias palabras, había convertido su vida en una pesadilla constante. Son las 2:37 a.m. Comenzó su primer tuit que rápidamente empezó a acumular likes y retweets. Acabo de vivir la cosa más aterradora de mi vida y necesito contarlo antes de que me dé un ataque al corazón o desaparezca. Prometo que cada palabra es cierta. Cairo explicó que era diseñador gráfico y había tenido que quedarse hasta tarde en la oficina para terminar un proyecto urgente. Decidió tomar un atajo para regresar a su apartamento, un camino que incluía cruzar un largo y mal iluminado puente peatonal sobre las vías del tren cerca de la estación de Tennoji. Iba escuchando música con sus audífonos, absorto en sus pensamientos y en la fatiga. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, continuaba. Un sonido metálico, de arrastre. Al principio, con la música, era débil. Pensé que era una cadena suelta arrastrándose bajo un coche o algo por el estilo. Me quité un audífono para escuchar mejor. El sonido era rítmico, constante, tequé, tequé, tequé. Provenía del otro extremo del puente, donde la luz de los faroles era más tenue y la oscuridad más densa. Entonces la vi. Una figura, o lo que quedaba de una. Estaba quizás a 50 metros de mí. Era una chica. Tenía los jirones de lo que parecía un uniforme escolar de marinero, manchado de tierra y algo oscuro y aceitoso. Se movía de una manera grotesca, balanceándose sobre sus manos, arrastrando su torso. Su cabello, negro y enmarañado, le caía sobre el rostro, pero aún así podía sentir su mirada fija en mí. Cairo describió que el terror que sintió le paralizó las piernas y le secó la garganta. Su mente, educada en la lógica y el racionalismo, se negaba a aceptar lo que sus ojos veían, pero el sonido se hacía más fuerte, más cercano. Cuando estaba a unos 15 metros, levantó la cabeza. El siguiente tuit del hilo estaba escrito completamente en mayúsculas, transmitiendo el pánico crudo del momento. Su rostro, Dios, su rostro, estaba pálido como de cera, pero sus labios estaban pintados de un rojo intenso, como si alguien se hubiera burlado de ella pintándoselos después de muerta. Y sus ojos no tenían iris ni pupilas, eran completamente blancos, lechosos, pero aún así sabía que me estaba mirando. Sentí que esa mirada vacía me traspasaba. El joven relató cómo en ese momento de horror absoluto, su cuerpo reaccionó por instinto, dio media vuelta y echó a correr, pero el sonido detrás de él se volvió frenético. No era el sonido de algo que se arrastraba, sino de algo que se lanzaba hacia él con una velocidad imposible. Giré la cabeza por una fracción de segundo y casi me desmayo del susto. Estaba solo unos metros. Se movía como una araña gigantesca, sus brazos impulsando su torso a una velocidad demencial. Sus dedos, largos y pálidos, arañaban el cemento del puente. Y lo peor era su sonrisa, una mueca torcida y fija bajo esos ojos blancos. Fue entonces cuando Cairo recordó las historias de su infancia. Recordó que se decía que Teque Teque no podía entrar en terrenos sagrados. Con un esfuerzo sobrehumano, desvió su carrera hacia la derecha, hacia unas escaleras que bajaban del puente y conducían a un pequeño templo budista del vecindario, un lugar que siempre había pasado por alto. Bajé las escaleras tropezando, sintiendo el aire helado que emanaba en mi nuca. El sonido estaba justo detrás de mí. Podía oír su respiración, un jadeo rasposo y húmedo. No me atreví a mirar atrás. Alcanzó el patio de gravilla del templo y se desplomó frente a la puerta principal, sin aire,
temblando de pies a cabeza. Solo entonces se atrevió a volverse. Ella estaba al pie de las escaleras, detenida. Su cuerpo, suspendido sobre sus manos, se balanceaba de un lado a otro. Esa sonrisa roja y esos ojos blancos seguían clavados en mí, pero no avanzaba. Era como si una barrera invisible la impidiera cruzar el límite del templo. La rabia en su expresión era palpable. Cairo adjuntó una foto. Era borrosa, tomada con el teléfono temblando, pero mostraba con claridad suficiente una figura pálida y distorsionada al pie de unas escaleras de cemento, con el tori, arco sagrado, del templo al fondo. La imagen, a pesar de su baja calidad, era profundamente inquietante. No mostraba un cuerpo completo, solo una masa blanquecina y una mancha de cabello oscuro. Permaneció allí, acurrucado y aterrorizado mientras Teke Teke se balanceaba y arañaba el suelo en la entrada, emitiendo un sonido que él describió como un gemido entrecortado y lleno de odio. Así pasaron las horas, en una tensa calma hasta que el cielo comenzó a clarear con los primeros matices del amanecer. Con los primeros rayos de sol ella empezó a retroceder. Lentamente, arrastrándose de espaldas sin dejar de mirarme, se desvaneció en la oscuridad que se retiraba bajo el puente. El hilo de Twitter se volvió viral instantáneamente. Fue traducido a docenas de idiomas, apareció en foros de lo paranormal y en videos de YouTube. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias similares, creando un mosaico de terror que se extendía por todo Japón y más allá. Los escépticos argumentaron que era un montaje elaborado, pero los defensores señalaban los detalles específicos y consistentes con la leyenda original, así como el genuino pánico que transmitían los tweets. La cuenta de Cairo se mantuvo activa durante unas semanas más, donde respondió preguntas y reiteró la veracidad de su historia. Pero luego la cuenta publicó un último y escalofriante mensaje. Ella no se ha ido. La veo algunas noches, al final de mi calle bajo una farola, balanceándose. Me está esperando. Creo que solo pospuse lo inevitable. Si dejo de publicar, ya saben lo que pasó. No subestimen las leyendas. Teke Teke es real y tiene una paciencia infinita. Nunca más se supo qué fue de Cairo. Su historia se ha integrado ahora en el mito mismo de Teke Teke. Es un recordatorio moderno y digital de que algunas sombras del pasado son demasiado persistentes para ser disipadas por la luz de la razón o la pantalla de un teléfono. Y que en la quietud de la noche, el sonido de un arrastre metálico puede ser el preludio de un encuentro con una venganza que camina, o más bien, se arrastra sobre sus propias manos. Así concluye nuestro viaje por las sombras del folclore japonés. Esperamos que estas historias te hayan erizado la piel y te hagan ver 2 veces esos rincones oscuros en la quietud de la noche. Si este recorrido por el terror te ha gustado, no olvides darle me gusta al video para apoyar mi trabajo, suscribirte a Folclor Macabro y activar la campanita para no perderte nuestros próximos descensos a lo desconocido. Compartir este video con esos amigos amantes del misterio. Dejar un comentario contándome cuál de estas leyendas japonesas te pareció más aterradora. La oscuridad siempre está observando. Hasta la próxima.